1. Este proyecto de ECAI Group pretende examinar las posibilidades de extender a España el modelo de empleo sostenible alemán aplicado con éxito durante la crisis de 2008, o algunos de sus elementos, y en su caso cómo hacerlo. 2. A la vez, se pretende incidir en una cultura de implicación conjunta de trabajador-s, sindicatos, empresario-s y gobiernos a la hora de minimizar los despidos por causas económicas y el desempleo. Combatir la fractura social generada por las situaciones de desempleo masivo. Impulsar en el propio proyecto la colaboración entre agentes sociales y económica-s. Examinar, contrastar y difundir las ventajas de que los esfuerzos presupuestarios se centren más en la defensa del empleo que en la protección de L.S. desempleada-s. Difundir adecuadamente el contenido y desarrollo del propio proyecto. Difundir de forma masiva las ideas y conclusiones obtenidas, así como las conclusiones finales del estudio realizado. 3. Debido a la crisis económica que estalló en el 2008, y afectó a la mayoría de los países desarrollados, el desempleo fue, ha sido y sigue siendo, en algunos casos, uno de los principales problemas de estos países. Sin embargo, es conocido que el caso de Alemania se distanció radicalmente de los demás en este sentido. Gracias al que una vez más se denominó milagro alemán, el país consiguió mantener su tasa de paro en niveles claramente moderados durante la crisis. No solo eso, sino que algunas reformas les posibilitó salir de la crisis creando empleo mientras otras economías lo destruían. 5. Realizando un análisis rápido, podemos comprobar que antes de la crisis Alemania y España contaban con unas tasas de desempleo similares, alrededor del 8%, y ambas por encima de la media de la Unión Europea. Sin embargo, durante la crisis, Alemania consiguió reducir su tasa de empleo a un 4,1%, menos de la mitad del porcentaje de paro medio de la Unión, mientras que España vio su tasa de paro triplicada en comparación con el inicio de la crisis. 6. Junto a ciertos factores macroeconómicos, la esencia de dicho milagro o modelo alemán de empleo sostenible consiste básicamente en la estrategia de implantar reducciones de jornada generalizadas en empresas y grupos empresariales con el fin de distribuir la carga de trabajo disponible. A la vez, L.S. trabajador-s cobran una prestación de desempleo proporcional al tiempo de trabajo que pierden. 7. Desde finales de 2008 la crisis afectó el mercado de trabajo de Alemania, obligando al gobierno a desarrollar nuevas políticas de empleo. A principios de 2009 el gobierno aprobó la Ley sobre el Empleo y la Estabilidad en Alemania. Una de las principales medidas fue la instauración del llamado desempleo parcial. Mediante este instrumento en alemán se denomina Kurzarbeit, trabajo a tiempo parcial. El gobierno consigue alinear las necesidades a corto y largo plazo tanto de L.S. empleador-s como de L.S. empleada-s. 8. El sistema consiste en un pacto temporal en el que la empresa, previo acuerdo con el comité de empresa, se compromete a no despedir a sus empleada-s, y esta-s reducen su jornada laboral y su salario proporcionalmente. A cambio, el gobierno compensa a L.S. trabajador-s entre el 60% y el 67% de los salarios perdidos. A su vez, L.S. empleador-s estarán exentos del pago de las cargas sociales en un 50% o más si se proporciona formación profesional a L.S. trabajador-s afectada-s. 9. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación de desempleo en nuestro entorno, y sin olvidar las diferencias de contexto, pretendemos analizar en qué medida estos modelos de empleo sostenible de Alemania, también de Holanda, o algunas de sus bases, son o no aplicables a futuro al caso de España. 10. El modelo actual de gestión del desempleo en España es el habitual en los estados de nuestro entorno, y hasta la nueva crisis de 2020 se ha sustentado en la creación de un contexto de desempleo masivo en los periodos de crisis, como consecuencia del cual el mercado de trabajo y la sociedad se fractura de forma radical entre L.S. afortunada-s ciudadana-s con empleo, y los que han tenido la desdicha de encontrarse en situación de desempleo. 11. Este contexto de fractura radical tiene graves consecuencias en la cohesión social, en la estabilidad social y económica, en la capacidad productiva de L.S. ciudadana-s, etc. En crisis prolongadas como la que arrastramos desde 2008, las personas en situación de desempleo durante años con frecuencia terminan perdiendo su capacidad de incorporarse al mercado de trabajo en el futuro o deteriorando radicalmente su capacidad profesional.
12. Instrumentos desarrollados durante los últimos años a efectos de resolver la problemática de las personas sin empleo y sin recursos suficientes para subsistir dignamente están evidentemente justificados, pero pueden tener el efecto negativo de asentar nuestro modelo de desarrollo en una dinámica crecientemente dual entre la población empleada y la población sistemáticamente fuera del mercado de trabajo y subsistiendo en base a ayudas públicas. 13. El proyecto pretende examinar en qué medida, cara al futuro, España puede hacer uso de experiencias de países avanzados como Alemania a la hora de amortiguar el impacto de las crisis sobre las empresas y, mediante la colaboración entre empresas, trabajador-s y gobiernos, articular instrumentos y políticas para la defensa del empleo que incidan de modo radical en combatir la elevación de las tasas de paro. 14. Si es cierto que las políticas públicas deben preocuparse tanto de la protección de L/S desempleada/S como del impulso y reparto del empleo, es esencial que evitemos volcarnos en el primer objetivo y, al contrario, siguiendo el modelo alemán, desarrollemos instrumentos, procesos y políticas adecuadas para dar prioridad a la defensa del empleo frente a la protección de L/S desempleada/S.